Bienvenidos a la siguiente clase de química, orbitales moleculares para el enlace covalente y enlaces que puede formar el carbono. Es una introducción. Hoy nos ocuparemos de esto. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Definir los tipos de enlaces moleculares que puede formar el carbono atendiendo al concepto de orbital molecular, explicando la tetravalencia del carbono. ¿Qué es un orbital molecular? Un orbital atómico es una función matemática que describe el comportamiento parecido a una onda tanto de un electrón como de un par de ellos en un átomo. Como funciones matemáticas pueden usarse en combinaciones lineales, es decir, pueden sumarse, restarse, en fin. Esta función puede ser usada para calcular la probabilidad de encontrar un electrón en cualquier zona dentro de un núcleo atómico. Importante, esta función puede ser usada para calcular la probabilidad de encontrar un electrón en cualquier zona dentro del núcleo atómico. Estas funciones pueden servir como gráficas tridimensionales de localización más probable del electrón. El término puede referirse directamente a la región física definida por dicha función. Específicamente, los orbitales atómicos son los posibles estados cuánticos de un electrón individual en el grupo de átomos alrededor de uno. Fíjense en algo. En pocas palabras, un orbital atómico es una región del espacio en torno al núcleo donde la probabilidad de encontrar un electrón con una determinada energía es muy grande. El concepto que vamos a ver hoy es un concepto netamente matemático y de hecho de matemática y física cuántica muy avanzada en la que nosotros no nos vamos a meter. Nos vamos a meter es con lo que nos interesa finalmente, pero ¿qué es un orbital atómico y para qué es lo que yo debo observar allí? Explicar que es una ecuación matemática y mostrárselas no tiene sentido, pero explicarles que así como una ecuación sencilla en matemática, como la ecuación de segundo grado me describe una parábola, una ecuación en matemática con más términos puede describirme una región espacial, una esfera, por ejemplo, un cono, etc. Estas funciones fueron descubiertas mucho después que se plantearon los modelos atómicos que eran más simples, como el modelo atómico de Bohr, y definieron que efectivamente los electrones giraban alrededor del núcleo de un átomo, pero no lo hacían en órbitas circulares, sino en trayectorias indefinidas que ocupaban ciertas regiones del espacio y en donde lo podríamos encontrar con gran probabilidad, pero que nunca sabríamos a ciencia cierta en qué punto exacto estaba ese electrón. Vean ahora. Hay orbitales moleculares clasificados de esta manera. Por ejemplo, el orbital molecular S, el más simple de todos. Los orbitales S, números cuánticos ceros, tienen forma esférica. Hablo de números cuánticos porque las definiciones los meten allí. Pero yo sé que esto es un concepto que vieron en química de primer año hace mucho tiempo y quizás no lo recuerden ahorita. Así que no lo voy a explicar porque no tiene mucho sentido. Vámonos a lo que nos interesa. La extensión de este orbital depende del valor del número cuántico principal. Así un orbital 3s tiene la misma forma pero es mayor que un orbital s. En la distribución electrónica de los elementos, estos numeritos que acompañan a las letras pequeñas son los niveles de energía. Y las letras pequeñas como S eran los subniveles atómicos. Los orbitales S son esféricos, pero dependiendo del nivel de energía se hacen más grandes. 1s, 2s, 3s. 1s, 2s, 3s. Ambos son esféricos. ¿Qué son esas esferas? Ustedes dirán, ¿es que existe realmente una esfera alrededor del núcleo del átomo? No. El núcleo del átomo es este puntico, esta es la referencia. Bueno, no lo vamos a poder ver en amarillo, voy a cambiar el color. Vamos a ver si lo puedo colocar aquí en azul. El núcleo del átomo es este céntrico aquí en azul, donde se intersectan estos ejes. Recuerden que esto es un concepto matemático, parte de aquí. Aquí están los protones y los neutrones. Y alrededor están los electrones. Ya no podemos hablar de que los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del sistema solar, no, sino que se encuentran en una región espacial que es aproximadamente una esfera. En cualquier punto de esta región que es una esfera yo puedo encontrar al electrón o al par de electrones, porque nunca hay más de dos, siempre dos o uno nada más.
Y lo que nunca se sabe, y es lo que se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, es que nunca sabemos en qué punto exacto están ambos electrones. Pero sabemos que allí están. Ese es un tipo de orbital. Tenemos el orbital molecular P. Los orbitales P tienen una geometría de dos esferas unidas por un punto y achatadas en la unión de ambas. Estas esferas se encuentran orientadas según los ejes coordenados. Recuerden que estamos hablando que esto viene de un concepto matemático. Este orbital expresa también la energía que tiene un electrón. De hecho, por tener esta forma los podemos encontrar orientados en el eje de la Z, en el eje de las X o en el eje de las Y del sistema cartesiano tridimensional, tal como lo vemos aquí, un poquito en forma más clara. Esos lóbulos que nosotros vemos aquí son las regiones espaciales donde podemos encontrar electrones cuando los orbitales son orbitales P. Los orbitales P poseen números cuánticos L igual 1 con valores en -1, 0 y +1. Esto lo que indica es que están orientados en estas tres dimensiones. Es decir, un electrón de estos orbitales puede tomar tres direcciones, las cuales se representan como estas mancuernas amarillas que vemos arriba. Nótese que cada mancuerna se sitúa a lo largo de un eje cartesiano. Por lo tanto, aquel orbital P ubicado en el eje X se denota como PX. El que está en el eje Y se denota como PY. Y el que está en el eje Z pues se denotará como PZ. Todos los orbitales son perpendiculares entre sí. Forman un ángulo de 90. Cuando un elemento químico es capaz de tener orbitales P, su nivel de energía donde están los últimos electrones, su nivel de energía es su nivel P, entonces ese electrón se encuentra en una región espacial que tiene esta forma. Los orbitales moleculares D, un poco más complejos. Números cuánticos los que tenemos acá. No nos interesan estos ahora, por aquí sí. Existen 5 orbitales, porque los números cuánticos son 5. Eso es lo que me dice esto. Existen 5 orbitales D por cada capa o nivel de energía N. Los niveles de energía son 1, 2, 3, 4 hasta 7. Los orbitales D tienen formas diversas, formadas por 4 grupos de 4 lóbulos, cada uno, y un último formado por una pareja de lóbulos rodeada por un anillo. Cada uno de estos 5 suborbitales D puede contener igual 2 electrones. Cada orbital tiene como máximo 2 electrones. Esto en la clase de recuperación hablábamos de que siempre eran pares electrónicos. Por lo tanto, el orbital P puede contener un máximo de 10 electrones. 10 electrones. Estas serían las formas que tendrían estos orbitales. Esas serían las regiones espaciales en las que estarían moviéndose los electrones si el elemento tiene en su distribución electrónica orbitales D al final, donde están los electrones de valencia. Y los más complejos, los más exóticos, por decirlo así, son los orbitales moleculares F. Números cuánticos del orbital: -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3. Hay 7 números cuánticos, por lo tanto existen 7 orbitales F. Por cada capa o nivel de energía N. Por cada capa o nivel de energía, imagínense, son hasta 7. Los orbitales F tienen formas formadas por grupos lobulares y anillos. Cada uno de estos 7 suborbitales D pueden contener 2 electrones, igual que siempre, por lo que el total, el P, puede contener un máximo de 14. Bien, estas serían las formas geométricas de las regiones espaciales donde podemos encontrar esos pares electrónicos. Bien, a manera de información, eso es lo que es un orbital atómico. Regiones espaciales donde podemos encontrar con mayor probabilidad 1 o 2 electrones girando alrededor del núcleo, pero que además esa forma dependerá precisamente del nivel de energía donde se encuentre, y eso lo dice la distribución electrónica del elemento. Entonces ustedes dirán, ¿y yo voy a dibujar moléculas así? No, en este momento no. Y tampoco vamos a dibujar estos orbitales, bueno, no nos interesa eso, pero sí nos va a servir para comprender la geometría de los compuestos orgánicos, que más adelante vamos a ver. Cuando dos orbitales S se unen, forman un enlace sigma. Esto sí es importante que lo consideremos y no lo aprendamos. Cuando un orbital S y un orbital P se unen, forman también un orbital sigma, y la nueva forma geométrica donde gira el electrón toman esta que tenemos acá.
Cuando son dos enlaces S, la forma que toma es esta, el orbital donde giran los electrones. Cuando se une uno S y uno P, es una forma como esta que tenemos acá, donde gira el electrón. Cuando dos orbitales P se unen, se establecen como unos puentecitos aquí. Estos lóbulos tienden a pegarse. Y esa unión, que le estoy pintando aquí en azul, viene a ser un enlace pi. O sea que toda la región donde probablemente yo encuentre a ese par de electrones moviéndose, es toda esta región que yo estoy pintando aquí de azulito. Tanto por encima como por debajo. Se le llama pi por la forma que adopta, que parece el número pi, arriba derecho y abajo invertido. Bien. Orbitales moleculares de moléculas diatómicas y de poliatómicas lineales se designan como sigma y pi, lo que acabamos de ver, según la simetría que exhiben con respecto a la rotación de la molécula en torno al eje principal. Bueno, si dos enlaces sigma, si dos orbitales p se unen, forman un enlace sigma, de esta manera. Estos dos lóbulos se unen y esta es la región donde con mayor probabilidad están los electrones. Si estos dos se establecen, se unen, esta es la región donde con mayor probabilidad voy a encontrar los electrones girando alrededor del núcleo del átomo. ¿Okay? Toman esta forma aproximadamente. En la tabla periódica podemos ver cuáles son los elementos, cómo están distribuidos los orbitales según los elementos. Y los que nos interesan a nosotros en química de tercer año son algunos de estos metales y los que están aquí, que es donde está el carbono, los halógenos y los compuestos, los elementos que mayormente forman los compuestos nitrogenados. Y veamos que los orbitales que más nos va a interesar entender son el S y el P. S y el P. Esto es bueno prestarle atención porque lo vamos a necesitar un poquito en la próxima clase. Así que por estos que están aquí, aunque ya sabemos qué son y qué significan, no nos ocupemos. Pensemos más en estos dos señores que están aquí. ¿Ok? Repasemos un poquito. Configuración electrónica del carbono, el átomo que más nos interesa. Y el oxígeno porque, bueno, también lo vamos a manejar bastante. La reconfiguración electrónica es cómo se reparten los electrones en los orbitales, en los diferentes niveles de energía. Y vemos que los subniveles de energía que ocupan los electrones en el carbono son S y P. El S, el primer nivel de energía S, está ocupado con 2 electrones. El segundo también tiene 2, pero el P tiene 2. Y el P se divide en PX, PY y PZ. Quiere decir que estos dos van a rellenar, si recordamos un poquito, van a rellenar primero, se rellenan así. Primero el PX, uno para acá, y si aquí hubiese otro, lo primero lo tenemos que poner aquí. Porque este puede agarrar más, este puede agarrar hasta 6, y aquí tiene 2 nada más. Quiere decir que los dos que tienen se reparten en estos dos subniveles. ¿Cuántos electrones? Bueno, fíjense. El número atómico, protones igual a electrones porque no son iones. De esta manera vemos que en los últimos 2 niveles de energía, sus 2 niveles de energía, hay 4 electrones, 2 apareados y 2 desapareados. Finalmente, estos últimos electrones son los que son capaces de establecer enlaces, las valencias. Por eso el carbono es tetravalente, tiene valencia 4 y puede formar hasta 4 enlaces. Esto es importante para la próxima clase entenderlo. Por eso repasé este poquito aquí de la distribución atómica. Les dejo de tarea recordar qué pasa con el oxígeno. ¿Ok? En la próxima clase vamos a retomar esto mucho mejor.